El Espai Menador de Castellón se une a la celebración del Año Porcar con una expo que rescata la figura del artista castellonense. A continuación les ofrecemos una charla donde conoceremos las claves sobre su vida y su obra. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Nos encontramos en Menador Espai Cultural en el marco de la exposición Univers Porcar, que se celebra debido a la conmemoración de los 50 años del fallecimiento del pintor castellonense. Nos encontramos en compañía de los comisarios de la expo, Jaime Peris, profesor. Jaime, bienvenido a Creación sin Barreras, muchas gracias por atender nuestra petición de entrevista. Y con Pascual Mercé, editor y fotógrafo, editor de obras de arte, de libros de arte, que también ha participado en esta gran recopilación, gran antología sobre Juan Bautista Porcar. Vamos a ir entrando en materia para saber quién fue Porcar y por qué se celebra, con todas estas, un montón de actos. Ya hubo un videomapping recientemente en el Ayuntamiento de Castellón. Se celebra este año de aniversario de su fallecimiento. Pregunto para los dos, ¿qué significa Porcar? ¿Qué significa tener Porcar dentro del arte castellonense? Porcar es el creador del paisaje de Castellón. Realmente el paisaje es un género como independiente del resto de la pintura, muy reciente, por lo menos en España. O sea que el paisaje se cultivaba en Holanda, luego en Italia los vedutisti, pero en España el paisaje es una cosa ya del siglo XIX y muy entrado. Entonces, Porcar, que se formó en principio sin una especialidad clara, quizá con pretensiones de ser escultor, vio que se desenvolvía mejor en la pintura y en la pintura del paisaje. Aquí hay razones de su técnica, pero también de su mercado. Entonces, él pintó paisajes y pintó paisajes para Cataluña. Es, digamos, el gran paisajista de la pintura con origen en Castellón, claro, porque si hablamos de toda la Comunidad Valenciana tenemos también otros grandes paisajistas, pero él está en el grupo selecto, ¿no? Pascual, ¿me puedes indicar? Porcar ha representado, primero que Porcar es un gran artista, es un artista universal, es un artista grande. Lo que pasa es que no ha sido suficientemente valorado a lo largo de la historia de él, porque ha tenido un estilo propio y ha tenido una manera propia de enfocar la vida, porque no solamente ha sido pintor, ha sido escultor, ha sido investigador de arte, le ha fascinado el arte rupestre. Entonces, Porcar realmente sí que representa para Castellón, para nosotros, el artista más importante, Claro. Además de Absuara, pienso. Pero Porcar, lo que pasa es que no ha sido suficientemente valorado. Vamos a ir a ese primer tema, aquí mismo en Castellón. Aquí mismo. Tiene un poco de sombra de olvidado, ¿no? De etiqueta de olvidado, porque fijaos, o sea, con qué artistas se le compara, ¿no? Tanto en su influencia, porque en vida llegó a tener bastante influencia y llegó a ser bastante reconocido en vida, pero se le compara con un grupo en el que se incluye al propio Sorolla, a Pinazo o Benlliure. Parece que Porcar se ha quedado históricamente, ¿no? Digamos, un escalón por debajo de estos nombres que hemos citado. Bueno, popularmente. Vamos a ver, si vamos a la valoración comercial, y yo creo que Sorolla es una cosa y los demás son otra. Ya. Sorolla es una cosa. Pinazo pero claro, es un pintor, yo creo que tan válido como Sorolla. Lo que pasa es que ves la obra de Sorolla y ves la de Pinazo y no es lo mismo. Sí, ves, es claro, comparar. No pintó tanto ni tuvo esa proyección. Nueva York y todas esas cosas. Es una comparación en la que siempre se pierde. Y Benlliure, ¿qué Benlliure? El escultor. Mariano. El escultor, claro, otra cosa parecida a Sorolla. En todo caso, son una generación anterior y Porcar estaría un poco, pues,
al final de ese periodo. Sí, es como, también cronológicamente queda un poco por detrás. Claro. ¿Por qué has indicado, y hemos comentado un poquito antes en el Off the Record, que en Castellón también está un poquito fuera de la órbita general, un poco desconocida? En Castellón no se le ha reconocido lo que no se le ha dado valor, y de hecho es un desconocido, podríamos decir. Las generaciones, primero, que este tipo de pintura, lógicamente, con el paso del tiempo, no ha llegado a toda la gente más actual, pero Porcar ha sido una persona que, a pesar del éxito que ha tenido comercial, él mismo ha vendido cuadros a muchas familias, pero no ha sido todo lo valorado que pensamos que debería ser por su fuerza artística. Yo tengo mi opinión. Porcar pintaba para Barcelona, básicamente en las galerías de Barcelona, que se montaron pues a partir del último tercio del siglo XX, es donde tenía sus clientes, y luego, como también desaparecieron los grandes del paisaje, iban muriendo, Mir o, en fin, toda esta, no digamos Jimeno, toda esta gente, Porcar se quedó como de los mejores paisajistas que había entonces, antes de empezar el choque con la pintura contemporánea que se produjo. Y después también pintaba Madrid, tendría también su clientela, y en Valencia, un poco menos, pero también en Castellón no le compraba a nadie ni un cuadro. Luego ya empezaron unos cuantos señores de la burguesía incipiente, pero eran 4 o 5 familias que tenían, aquí lo sabemos por la procedencia de los cuadros. Claro, luego pasa la moda de decorar la casa con paisajes, y las familias también, vienen las herencias, y en Barcelona se van desprendiendo y van apareciendo en subastas y tal, obra de Porcar que un grupo muy limitado de castellonenses compra. Eso aquí lo sabemos, porque sabemos quién nos ha dejado los cuadros, claro, y de dónde proceden de las colecciones particulares. O sea que hay una pequeña parte que son clientes de Porcar cuando vivía Porcar, y otra parte también de gente que hemos comprado, yo alguno también, hemos comprado cuadros procedentes de Barcelona. Hay un detalle biográfico suyo que me llama bastante la atención, y es que de joven pasó unos años en Barcelona, 4 años, si no me equivoco, además, hablo de memoria, entre el 1910 y el 14, ¿puede ser? Sí, el servicio militar. Y luego regresa a Castellón, cuando sí. Barcelona no es que fuera en ese momento tampoco un superpolo vanguardístico, ¿no? Pero era casi como en España el salto antes de irse a París, ¿no? O irse a otros sitios. Sí. Y regresa aquí. ¿A qué se debe esa decisión tan bastante arriesgada, no sé, o quizá no se sabe realmente? Jaime te lo explicará, pero él no quiere, digamos, yo creo que lo hace, él regresa a Castellón porque no quiere, digamos, estar en Barcelona. Él es uno más, digamos, pero en Castellón él piensa que va a ser, que puede salir él está más a gusto en Castellón y regresa en Castellón y se hace su pintura. ¿No lo explicará Jaime mejor? Bueno, vamos a ver, él es hijo de unos agricultores no propietarios, o sea, muy humilde, que cultiva, o sea, humilde no, lo siguiente. Exacto, conoce supo lo que es pasar hambre. Él en Barcelona no triunfa porque es muy complicado. Yo en alguna de las cosas que he escrito hablo de los becarios él empezó con una beca de la Diputación. Las becas de la Diputación se daban docenas de becas y ha salido 2 o 3 que han podido en las diferentes especialidades. Los demás se tenían que dedicar pues a pintor, o escultor, a ser o trabajar en los talleres de Granda haciendo reproducciones, o en los talleres de Olot haciendo santitos para reproducir, o cosas así. La mitad pasaban a una artesanía distinguida. Porcar lo que tiene es un empeño en ser un artista de verdad.
Y de momento él viene a Castellón, yo estoy convencido de que, porque en Barcelona no tiene acomodo en la escultura, que es lo que quería hacer. Barcelona está en ese momento, él mismo lo dijo, en una entrevista que se le hizo en televisión a un espacio en la vida de Frederic Marès. Pero Marès tampoco era el más importante, estaba Clarà, estaba Casanovas, o sea, él no tenía nada que hacer en Barcelona y se vuelve a Castellón, en fin, para comer en lo que pudiera, que no sé en qué sería, y luego vuelve a Barcelona como si fuera un artista del siglo XVIII, o sea, a estar dándole clase a los hijos del banquero Valls. Me estáis dando las claves un poco que yo quería seguir. Esa es mi visión, ¿eh? No, pero me interesa mucho porque se puede decir que Porcar es un vanguardista, porque su biografía coincide, sus años, sobre todo de juventud, coincide con la eclosión de las grandes vanguardias del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, incluso del periodo de entreguerras. Pero no sé si esa etiqueta le puede venir bien a Porcar, o lo define o no lo define. Cronológicamente sí que coincide, pero estilísticamente o temáticamente, ¿qué opináis? Yo ahora, viendo esto y teniendo que reflexionar, hay otro pintor que es 7 años mayor que Porcar y fallece 7 años antes que Porcar, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que yo veo algún punto de referencia, y es Hopper. Hopper nace 7 años antes de Porcar. No se me hubiera ocurrido jamás. Pues Hopper nace 7 años antes que Porcar y muere 7 años antes que Porcar. Hopper se va a París, allí entra en contacto directo y toma cosas, pero ve que no es su camino. Yo creo que Porcar conoce la vanguardia, pero era un poco una religión la vanguardia. Quiero decir que es... ¿Era o es? Y bueno, ahora peor. O es. Ahora es ya una falsa religión. Era un poco una... Yo, no por probar, yo lo conocí y estuve en alguna conferencia y lo veía, pero no tuve un contacto tal. Pero con gente que tuvo contacto con él y con gente que tuvo mucho contacto con toda la pintura de esa época, entonces había una verdadera pugna. Y Porcar no es un académico, o sea, él tampoco es de la reacción. Tenemos que está fuera, resumiendo, para ir colocándonos bien la situación colocarlo históricamente, está fuera tanto de la vanguardia, como acabas de decir tú, de la academia. Del academicismo, sí. Él tiene una formación académica como tenían todos. Un camino propio. Es que había que ver lo que era la academia. La academia era tener que ir allí a hacer un examen. Eso yo aún lo he conocido, amigos. Tenían que presentarse a una especie de examen de ingreso en donde tenían que dibujar con un rigor escultura y luego toda la cosa del dibujo del natural, en fin, las diferentes. Porcar todo esto lo va superando, pero no se siente, no es un pintor como por ejemplo podía ser Benedito, que es discípulo de Sorolla y más académico que Sorolla, un pintor buenísimo, pero académico. Porcar esto no, y él todo lo que se puede sacar de la vanguardia lo saca. Ahora mismo le acabo de enseñar a Pascual una fotografía de un bodegón que es un Nonell, pero no es un Nonell, es un Porcar. O sea que él cuando pinta lo asimila. Lo hace suyo. O sea, tiene un estilo. Sí. Él no es... A ver, él tiene un aspecto más de dejadez, pero él es un poco postural. Es decir, él realmente tiene un aspecto de vive en un macet, hay una... En fin, pero él es muy intelectual, realmente. Y él estudia mucho, mira mucho, copia también, pero lo lleva a su terreno. Su faceta intelectual creo que se demuestra que llegó a ser un verdadero experto en arte rupestre, incluso participando en excavaciones de cuevas y estudiando las pinturas rupestres. Y arqueología, un buen arqueólogo. Sí. ¿Se llegó a traspasar su conocimiento del arte rupestre? ¿Se puede entender un poquito, hay alguna sombra
en sus obras? Yo no sé si influye el arte O- rupestre sobre Porcar O, es y él decir, sobre el lo arte tenía totalmente Sí. departamentado, Bueno, ¿no? Por un sí, lado la porque arqueología cuando y por otro una la pintura. parte de las Sí. pinturas que veremos aquí se Bueno, realizan sí. porque él va al donde está el arte rupestre, en las cuevas. Entonces él, para llegar ahí tiene que pintar, tiene que acceder a las montañas y Bueno, y al interior y a las Bueno, rocas. hay una Entonces, él faceta da una- del paisaje que sin el arte rupestre él no se No habría la habría molestado hecho, en pintar. porque él Está iba en aquí los taxi cuadros. por ahí. Pero Ahí voy yo. creo que en el arte, bueno, él hacía, al lado de sus pinturas, en las exposiciones, él, claro, una exposición es una cosa de comercio, no vamos aquí por muy que se pueda dignificar todo lo que sea, pero no deja de ser un señor que vende un producto. Y entonces en las exposiciones tenía que tener cuadros para diferentes niveles y diferentes sensibilidades. Y siempre había un sector de pinturas rupestres que eran pinturas inspiradas en temas rupestres, pero con una técnica y un colorido que no tenía que ver nada con el rigor de un reproductor, como hacía de los calcos que hacía él. Pero yo creo que la pregunta tuya va más allá. Si en su pintura Hay un influjo. es posible, no sé. Bueno, él es un admirador del pintor rupestre. Aquí hay que retrotraerse a cuando empieza a encontrarse Altamira, y todo el ambiente arqueológico internacional considera que aquello no es posible y que no deja de ser una falsificación. Y tiene que pasar muchas décadas hasta que se reconoce que los pintores del Paleolítico sabían pintar tanto como uno de ahora. Y yo creo que Porcar eso sí que lo reconoce. A partir de ahí hay influencia, pues no lo sé, pero yo creo que... Yo creo que no, yo creo que él va a la suya. No, que él va a la suya, pero que... Él tiene la idea del paisaje de No una se manera, puede y cuando decir va a las una- cuevas tiene pintura de rocas y que está al lado, es decir, está al lado de la pintura y hace un paisaje y no tiene nada que ver lo que él, digamos, saca del arte rupestre, que son calcos. Y son calcos muy perfectos, lo que pasa que luego lo interpreta un poco porque realmente, pero no, sigue siendo verídico lo que está pintando, lo que pasa que recrea un poco los colores y esto de los fondos, pero en cuanto a las figuras son lo que ha calcado y existen los calcos de esto, luego de los cuadros que hizo después. Claro. Yo no creo que influyera mucho, bajo mi punto de vista. Bueno, soy los expertos, así que... No lo sé. Yo también, viendo cuadros, viendo obras suyas por internet, documentándome antes de la entrevista, decía, ¿hay algo o no hay? Mi opinión es que, o no, si lo hay no lo sé ver, vamos. Claro, es muy complicado pasar de una cosa a la otra, claro. es muy complicado. Claro, él hizo un género decorativo basado en las rupestres, eso ya es mucho. Es mucho, sí. Que luego eso trascienda en el paisaje, pues tiene que ser muy indirecto, aunque él, como solía hablar, pues decía que sus cielos eran dogmáticos y le mete la religión. ¿Que sus cielos son dogmáticos? Que Sí, porque eso es una frase suya. Es una característica suya, de los horizontes muy abiertos Sí, en su sí. pintura paisajística, pero no... Esa frase Cielos dogmáticos es una frase suya. Él dice que sin San Francisco de Asís no existiría su pintura. O sea, que le quiere dar una trascendencia religiosa. Le da, pero le va muy bien esta especie de filosofía panteísta o religión panteísta le va muy bien para, de alguna manera, poner el punto de vista en estas cosas que no son, digamos, muy estéticamente hablando. Él se fija en las rocas, se fija en las hierbas, se fija en los pasos a nivel que están, es decir, le va muy bien considerar que la naturaleza es Dios y por lo tanto todo tiene representación de Dios, hasta la brizna más pequeña que hay, la vía que está mal, le va muy bien esta filosofía y la aplica, porque él es en esto. Entonces, lo que él dice de cielos dogmáticos, nubes, suya. porque tienen las nubes muy... Hombre, no lo sé, él a veces habla un poco así.
Me encantan esos momentos en las entrevistas cuando ahora mismo yo, cuando vuelva a ver las obras, voy a ver una cosa diferente, cosas que se me habían escapado. Claro, es que podríamos analizar las obras y veríamos... No tenemos tiempo, desgraciadamente. Veríamos esto que hablamos, veríamos esto. Entre estos cielos y los que vienen después es otra cosa. Estos cielos son un cielo que los otros cielos encajan en el cuadro y son convincentes, pero se ve que es un cielo que es un personaje más del cuadro. Aquí no es un personaje del cuadro. Aquí el cielo forma parte del paisaje y allí se ve que el cielo es un, digo personaje, no digo ni siquiera motivo, como si aquello fuera un retrato. Sí, sí, tiene una verdadera personalidad. Sí, sí. Qué interesante, la verdad, es cuando uno da un giro a lo que percibe y a lo que los expertos le dicen, es un poco, en gran parte, por lo que estamos aquí y hacemos estas entrevistas. La verdad es que ha sido un cambio totalmente para mí de orientación. Justamente estamos en la sala, del Espai Menador, que se ha dedicado solo al paisajismo, pero Porcar no es solo paisajismo. En la parte de arriba están sus pinturas de nens, que son bastante famosas, también un poquito a veces relacionadas con Sorolla, porque también es un tema que compartía bastante con Sorolla, aunque decimos que comparar a alguien con Sorolla es casi muy recurrente también esa comparación. Las pinturas de nens, que se conocen así, sus autorretratos y la escultura. Hasta que no se ha producido esta exposición, esta Univers Porcar, no conocía ni siquiera que Porcar hizo esculturas, y menos todavía que empezó en el arte con la escultura. Puede ser que fuera un escultor frustrado, que luego sí, es así. Bueno, Jaime te lo dirá más, que lo ha estudiado más. He tenido más contacto con escultores, dice la problemática. Él cuando habla, en la época académica se hacía una división muy estricta. La escultura era una cosa y la pintura otra, y yo hoy en día, que te dicen que entre los grandes escultores españoles del siglo XX está Picasso y Miró, está claro que la escultura es lo que es y no tiene por qué ser el concepto académico. O sea, él como escultor académico, con un dibujo muy preciso y tal, y incluso el manejo de los palillos o de todo, era un poco ortodoxo, pero un escultor pictoricista, como se decía entonces, pues es Benlliure. Benlliure es el colmo del pictoricismo. Absolutamente. Entonces, Porcar iba un poco por ahí, pero podía haber sido escultor. Yo creo que el problema de la escultura para Porcar, como para muchos, era un problema profesional. Es decir, un escultor o montaba un estudio de escultor, que era una cosa muy complicada, o tenía unos padrinos que le encargaban. Se reduce todo a una cuestión de recursos. Y yo creo que eso en principio es así. O sea, que Porcar vio que en la escultura no se podía defender. Luego vendría lo demás. Y además él mismo lo dice, a lo demás es, claro, un escultor, ¿qué tenía que hacer? Pues cuando se convocaba un concurso para un monumento, presentaba sus bocetos y había un jurado en donde él mismo, Porcar, se harta de decirlo, pues las influencias sociales o políticas pesaban mucho. Entonces, eso es un factor, yo creo que es suficiente. Y además se demostró a lo largo de su vida, porque luego, no sé si habéis visto el San Antonio que hay, esa figura, es un prodigio. Yo creo que en el arte religioso no hay nada que sea superior a eso en España. Casi nada lo que has dicho. Yo creo que no, y tuvo un premio. Aquí no le encargaron nada, nunca. O sea que aquí se reconstruye. ¿Aquí te refieres en a Castellón? En Castellón. Vale. En Castellón. La escultura es un terreno muy difícil y incluso los escultores que han triunfado o han podido vivir de la escultura han tenido que pasar años pues en Olot, trabajando para la industria de Santos. ¿Y pensáis, si le dirijo esta pregunta en concreto a Pascual, que él tuvo esa espinita durante toda su vida de la escultura? Convencido totalmente. Él con la escultura, él pensaba que era un escultor, o sea, él parte de la escultura, él se siente escultor. Lo que pasa que, digamos que la escultura no vendía nada, como aquel que dice, no podía vivir. En cambio, todo lo que hacía en pintura lo vendía.
Entonces, ¿qué pasa? Pero sí que tiene influencia en su obra y de hecho, si analizáramos muchos cuadros, veríamos que a pesar de ser pintura, sí que tiene un poco la mentalidad del escultor, porque él potencia mucho el relieve. Por ejemplo, en árboles, rocas, le da otro tipo de pincelada que adquiere profundidad y eso realmente yo pienso que tiene mucho que ver con la escultura, con su cabeza volumétrica. O sea, busca no solamente busca la pintura, sino si nos fijamos en las obras de Porcar, tienen mucha profundidad y esto lo hace a través de la pincelada. Yo creo que tiene algo que ver es una opinión mía, pero creo que tiene mucho que ver con su mentalidad de escultor. Sí, destaca por el mucho volumen. El volumen, sí, la profundidad de la pincelada destaca bastante. Él cuando pinta un árbol, muchas veces es un primer término poderosísimo y él lo acentúa con una pincelada más gruesa, con más cantidad de pintura que otra que está. Entonces digamos que eso, si lo miras bien, sí que le da una profundidad. Yo creo que eso sí que parece ser que podría pensarse que algo tiene que ver con la escultura, con su mentalidad de escultor. Ese elemento sí que, así como lo del celo dogmático se me ha escapado totalmente, ese elemento sí que lo he podido captar, sí que se puede saborear observando bien sus obras. Como decía, se nos está acabando el tiempo y vamos llegando hacia el final de su vida y su repercusión, porque la verdad es que acabó bastante bien, incluso rechazó vender obras en vida porque tenía la vida bastante resuelta, o eso al menos dice la leyenda donde yo me he informado. Fue reconocido con varias medallas en varios certámenes, vendió obra al extranjero, su final fue bastante apacible, ¿no? Bueno, él tuvo, por supuesto, bueno, en principio él vivía de una manera muy austera. Un coetáneo suyo, compañero y amigo, que era Rafael Sanchís Yago, era un dibujante prodigioso y un muy buen retratista, pues este señor se iba a Nueva York y allí pintaba a los milenarios de los transatlánticos y luego pintaba a Henry Ford o a Rodolfo Valentino o a Greta Garbo y se hace una villa en Benicàssim con esculturas que aún está y eso es una cosa ajena a Porcar. Porcar vivía en el Maset y vivía con mucha sencillez y podía vivir exclusivamente de la pintura e incluso dedicar su tiempo libre a la arqueología. Pero luego, en los últimos años, cambiando un poco el estilo, o sea, adaptándose, deja de exponer en Barcelona durante bastantes años y al mismo tiempo tiene un encargo insólito en Castellón porque le encargan la decoración de la escalera del ayuntamiento y todo eso representa un cambio en su pintura. Y su pintura se hace más moderna, más parecida a los maestros, sobre todo del expresionismo alemán. Y finalmente, tuvo discípulos, dejó huellas. ¿Cuáles huellas creéis? Hay una frase, imitadores, eso lo podemos reducir a la frase que te va a decir. Todos los pintores locales han imitado a Porcar, pero ninguno ha sido discípulo suyo. Yo creo que ni siquiera el qué que... curioso, ¿por qué? Explícame esto un poquito. ¿Qué quiere decir que la imiten, frase, pero que no sean discípulos? Hay una frase que dice, que me la cuenta Jaime, que es una frase que dice él de alguien que está... Él recibe mucha gente, porque hay mucha gente que le admira, muchos pintores en su época, pero él dice que cuando hay alguien que está muy cerca ya, que ya ha aprendido mucho, le dice que se vaya, que no quiere saber nada de él. ¿Por qué? Pues porque le puede... Porque porque es celoso de su obra. Es el propio Porcar el que los echa. El que los echa. Vale. Es que yo creo que... ¿Qué caso más curioso? Bueno, es que pasa con esta gente con talento. Vamos a ver. Los arquitectos que siguen a Gaudí, ¿qué hacen? Unos pastiches indecentes. Y el mejor. Entonces, Porcar yo creo que es consciente de que él hace un paisaje personal y yo creo que él es consciente de que eso no se debe imitar, que ese es su camino. Ya. No quiere... Hay muchas anécdotas al respecto. Hay muchas anécdotas. ¿Como alguna breve? No, aparte de esta, que él no...
que la gente, discípulos, le imitan muchísimo, pero una cosa... No, Pero digamos que se guardaba la receta se la guardaba. El ingrediente mágico se lo guardaba. E incluso podemos decir que muchas cosas, que hay mucha gente, claro, es que él también tenía su carácter, entonces a él le molestaban bastante. Me imagino yo, la gente que estaba allí, entrando en el maset, mestre, dígame això, mestre, lo atre. Entonces eso creo que le molestaba bastante. Y él, como tenía un carácter bastante irónico, entonces aprovechaba un poco para, quizá, pienso, tomarles un poco el pelo. Entonces se dan casos de que ha explicado cosas que después de estudiar, y hasta se han escrito artículos y libros de algo que Porcar les ha dicho, pero que no tiene sentido. Lo que les estaba diciendo. Para mí, tengo la opinión de que les estaba tomando el pelo. ¿Sabes? Porque él tenía este carácter un poco, digamos, de Castellón, un poco borde, en este sentido. Mucho. Pues Jaime, Pascual, muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento con nosotros. Espero que ustedes visiten Univers Porcar y que además, si han visto esta entrevista, llevarán consigo muchas de las claves para comprender y disfrutar, sobre todo, mejor de esta gran exposición. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces.